La vida para la señora Elvira olía a alcanfor y a café quemado, una mezcla áspera como su propio espíritu. Tenía 75 años y vivía encerrada en un pequeño apartamento donde el tiempo se había detenido. Las cortinas apenas dejaban pasar la luz y el reloj marcaba las horas con una obstinación inútil. Desde hacía 40 años, su única compañera fiel era la amargura. Elvira había cultivado el rencor como quien riega un jardín de espinas. Cada día alimentaba su dolor con el recuerdo de un hecho que le arrancó la confianza y la paz: el robo de la caja de ahorros familiar por parte de su única hermana, Clara, justo antes de la Navidad. Desde entonces la traición se había convertido en su sombra. Era 17 de diciembre. Mientras preparaba el pavo para una cena sin comensales, el aroma del romero y del ajo la transportó, no a la nostalgia, sino al vacío. Aquel olor era un espejo cruel del pasado: mesas llenas, risas lejanas y una ausencia que pesaba más que cualquier silencio. Sus manos temblaban mientras sazonaba la carne. Los años le habían robado la firmeza, pero no el dolor. Era la única persona en la que confiaba, murmuró al aire, con la voz quebrada por la costumbre de hablar sola. La soledad no era su castigo, era su refugio. Vivía en un exilio voluntario, prisionera de un rencor que había confundido con justicia. Lo que no sabía era que en 3 días la vida tocaría su puerta con una lección disfrazada de simpleza. 3 días después, el sonido del timbre rompió el silencio que parecía eterno. Era Matías, el joven repartidor de víveres. Su sonrisa tímida no lograba ocultar la tristeza que llevaba en los ojos. Mientras Elvira firmaba el recibo, notó algo extraño: una cicatriz en la mano del muchacho, parecida a la que su hermana Clara se había hecho cuando eran niñas, jugando con un vidrio roto. El corazón de Elvira dio un vuelco, aunque intentó ocultarlo tras su frialdad habitual. «Déjelo ahí», dijo secamente. Matías asintió, pero al girar tropezó con un pequeño escalón y los plátanos rodaron por el suelo. Se agachó apresurado, pidiendo disculpas con las mejillas encendidas. Elvira, por primera vez en años, no sintió enojo, sino una punzada extraña, una grieta en su indiferencia. El muchacho se incorporó con una pequeña bolsa de papel en la mano. «Mi madre le envía esto, señora. Es una tarta de manzana. Dice que es la receta de su abuela». Elvira lo miró confundida. «¿Por qué haría eso su madre?», preguntó con desconfianza. «Ella dice que hace muchos años, cuando éramos muy pobres, una señora le dio dinero en el mercado para que pudiera alimentar a sus hijos. Dice que ese gesto le salvó la vida y que ahora intenta devolver esa bondad a otros, aunque sea con una tarta». Elvira se quedó inmóvil. Devolver la bondad. La frase le atravesó como un rayo. Durante años había vivido esperando que alguien pagara una deuda de dolor, y ahora alguien hablaba de pagar una deuda de gratitud. Antes de irse, Matías le entregó una pequeña tarjeta. «Por si alguna vez necesita flores. Es la florería de mi madre, se llama Elena». Elvira tomó la tarjeta sin entender por qué le temblaban las manos. Al cerrar la puerta, el aroma a canela y manzana se mezcló con el aire rancio del apartamento. Por primera vez el café no olía a quemado. Pasaron 3 días más antes de que Elvira reuniera valor para llamar al número en la tarjeta. La tarta se había enfriado, pero el gesto seguía tibio en su memoria. «Señora Elena, soy Elvira, la del pedido de su hijo.
dijo con voz vacilante. La voz que respondió al otro lado era cálida, casi musical. Hablaron de cosas triviales al principio, pero la curiosidad de Elvira se impuso. Su hijo me dijo algo sobre una señora que la ayudó en el mercado. ¿Quién era? Hubo un silencio. Luego, Elena respondió con ternura. Esa historia nunca la olvido. Yo era joven, con 2 niños pequeños, y no tenía dinero ni para pan. Una mujer se me acercó, me dio su dinero y me dijo que todo estaría bien. Nunca la volví a ver. ¿Le dijo su nombre?, preguntó Elvira con la voz casi apagada. Sí, contestó Elena. Dijo que se llamaba Clara. El teléfono cayó de las manos de Elvira con un golpe seco. El aire se volvió denso y su mente se llenó de imágenes. La caja de ahorros, las lágrimas, la rabia y ahora esa palabra, pan. Comprendió de golpe que su hermana no había huido por codicia, sino por compasión. Había robado para dar. Había sembrado una semilla que, 40 años después, germinaba en forma de tarta de manzana y manos jóvenes. Elvira sintió que el rencor se deshacía dentro de ella como el azúcar sobre una llama. El peso de 4 décadas se disolvió en lágrimas silenciosas. No era una justificación, sino una revelación. El eco de un acto de bondad siempre encuentra el camino de regreso. No hubo redención para Clara en vida, pero sí en el alma de su hermana. Y eso bastaba. Elvira siguió viviendo sola, pero ya no estaba vacía. Cada mañana colocaba una flor fresca sobre la mesa, flores que compraba en la tienda de Elena, y se servía el café con una sonrisa nueva. Había comprendido que el perdón no es un favor hacia quien te dañó, sino un regalo hacia quien aún sufre por recordarlo. El rencor la había mantenido viva, sí, pero el perdón la devolvió a la vida. La bondad no se extingue, solo cambia de manos, de forma y de tiempo. Lo que das desde el amor siempre vuelve, siempre. Si esta historia tocó tu alma y te recordó que el perdón es la forma más pura de libertad, deja tu me gusta y comparte este video para que más corazones sientan que el eco de la bondad aún resuena en el mundo. Suscríbete para seguir descubriendo historias que sanan, inspiran y despiertan el alma. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué herida estás listo para soltar hoy?